determine el voltaje y corriente de polarización del siguiente circuito y te dan el beta. ¿Cuánto es el beta? El beta es 300. Solución. Vamos a resolver esto. ¿Qué dice aquí? Tenemos un transistor, tenemos la resistencia de base, RB, es un mega ¿qué? Un mega ohmios, ¿no? Un mega ohmios. La resistencia de colector, 2 kilo ohmios, ¿sí? El voltaje del colector, 10 voltios, este voltaje 10 voltios. Este transistor, el voltaje VCE, la corriente de base, la corriente de colector, esta polaridad, está la polarización más menos. Entonces vamos a empezar hallando el voltaje de polarización del circuito, ¿sí? El voltaje de polarización del circuito. IB, ¿cómo sería IB aquí? Mira, vamos a dibujar acá un circuito equivalente, ¿sí? Una fuente, el resistor, el diodo y la tierra. Este resistor es RB, este va a ser el RB y tiene una resistencia de 1 mega. Por aquí tenemos el voltaje B. Voltaje B más, menos, voltaje BE. Por aquí está el negativo de la fuente. Entonces este voltaje es 10 voltios. Voltaje en corriente continua 10 voltios. RB es 1 mega. ¿Cómo es la corriente que circula por aquí por la base? Pequeña, ¿no? Y obviamente mira la resistencia, pues 1 mega. De alguna manera es la que limita, ¿no? Hace que la corriente esa sea pequeñita. ¿Ya? Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Aplicamos la ley de Kirchhoff. Voltaje CC es igual a... ¿Cuánto es la caída de voltaje en el resistor? RB ¿por quién? Por IB. ¿Más quién? Más el voltaje. Listo, ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Despejamos IB. IB, a ver, ¿cómo hacemos aquí? El VCC menos este voltaje, ¿no? Y ahora este RB pasa a dividir a todo. Entonces sería... ¿Cuánto sale eso? Tenemos todos los datos. Reemplazando valores, igual, voltaje CC es 10 voltios, menos voltaje BE, ¿cuánto es voltaje BE? BE 0,7 voltios, aquí tenemos 10 voltios, suficiente para polarizar a ese diodo, 0,7 voltios. ¿Y cuánto es el RB? El RB es 1 mega. ¿Cuánto es la corriente? Ahí está la corriente, 9,3 microamperios. La corriente de base resultó ser pequeña. Observen, responsabilidad de quién hace que sea pequeñita, ese resistor, ¿no? El RB. Ahora ahí vamos a hallar la corriente de colector. ¿Cuánto será la corriente de colector? La corriente de colector es IC, copiamos la fórmula, por ahí debe estar, arriba está creo que la fórmula. Y reemplazamos, ¿cuánto es la corriente de colector? La corriente de colector Q, o sea de saturación. Va a ser igual a, el beta es, aquí está, lo traemos por ahí por dato, 300. El beta es 300. ¿Cuánto es IB? ¿Cuánto es IB? Ahí está su valor. Multiplique 300 por 9,3. 2,79 miliamperios. Esa es la corriente. ¿Cuál será la tensión de colector? Planteemos ahí las fórmulas. Sería así, ¿no? Ya lo hacemos paso a paso. Este voltaje de colector va a ser igual al voltaje, a la caída de voltaje en este RC, que sería IC por RC, más voltaje CE. De aquí despejamos el voltaje, la tensión en el colector emisor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la tensión en el colector emisor? Eso es lo que queremos, tensión colector emisor. Voltaje en el colector emisor Q. Ese Q representa a polarización, ¿sí? Aquí tenemos la corriente de polarización, ahora el voltaje, tensión de colector emisor, polarización. Igual a, reemplazamos, BCC menos ICRC. Entonces esto será igual a ¿qué? BCC es 10 voltios menos IC, ¿cuánto es? Copiamos nada más, ICQ, ¿no? Por el valor del resistor es este. ¿Y cuánto será todo eso? 4,42 voltios. Ahora graficaremos la recta de carga. Vamos a empezar de este voltaje, de esta fórmula. Listo. Ahora hallamos los puntos de intersección en los ejes. Hallamos los puntos de intersección en los ejes. Y para eso razonamos de la siguiente manera.
Cuando la IC es 0, para IC igual 0, profe, ¿por qué? Por esto, pues mira, si IC es 0, todo esto es 0, entonces resulta esto y lo puse ahí. Y eso es igual a 10 por dato, 10 voltios. Cuando la IC es 0, ¿cuánto es el voltaje BCE? 10 voltios. ¿Qué pasa cuando el voltaje BCE es 0? A ver. Entonces de aquí, cuando BCE es 0, despejamos de aquí la corriente IC. ¿Sí? Entonces dejando la corriente IC resulta lo siguiente. IC es igual a la corriente de saturación igual a voltaje CC entre RC. Reemplazando valores. Eso es igual a 10 voltios entre el RC. ¿Y cuánto es el RC? El RC. ¿Sabes qué cosa es RC, no? Resistencia colector. Entonces eso es igual a 5 miliamperios. Cuando el voltaje es, este voltaje es 0, o sea, está ahí echadito, la corriente 5 miliamperios. 5 miliamperios. Entonces vamos a hallar el punto, esta curva de acá. El voltaje. ¿Cuánto será el voltaje de saturación? ¿Dónde está el voltaje de saturación que nos había salido? Aquí está. Copiamos y lo ponemos por aquí. Por ahí debe estar la prox. ¿Dónde debe estar? Si acá es 10, 5 en la mitad, por acá más o menos, ¿no? Ahí está, más o menos, ¿no? ¿Cuánto nos sale la corriente? Por aquí está la corriente 2.79, ahí está. Más o menos, puede ser en la mitad. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver las gráficas, la curva, cómo es el comportamiento. Ya, bueno, más o menos, ahí está. Ahí está la gráfica, estimado alumno.